Hey bestias, ¿qué tal monstricos? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube donde compartimos. Hoy traigo un tema brutal y es el secreto de las personas más abundantes. Es cómo tú te puedes diferenciar del resto y poder causar un impacto realmente en tu vida, de que entiendas que debes de dejar de servir a dos amos y enfocarte realmente en ese amo que te ha dado la vida, y es Dios, y dejar de servirle al mundo. Debes enfocarte en Dios, en lo que realmente importa, y hacer ese trabajo espiritual que todos venimos a hacer. Porque muchas personas se dan cuenta que el mundo es una balanza y están en el lado equivocado de la balanza. Están enfocados en el cómo, en la estrategia, en la técnica correcta. Pero acá está el 99.9% de las personas y acá está el 0.01% de las personas en este lado, donde las personas trabajan en sus pensamientos, en el proceso de creación, en el ser, en las creencias limitantes, en lo que no puedes ver, en el mindset correcto. Y cuando entiendo esto y me doy cuenta que tú tienes que aprender un cómo, ¿sí? Pero Dios pone ese cómo. Cuando yo escapé el sistema con el trading, muchas personas todavía me preguntan: Santiago, ¿cómo haces? ¿Cuál es la estrategia correcta para ser rentables en el trading? Bro, cuando realmente no hay estrategia correcta, simplemente es la estrategia. Lo que va a diferenciarte es el mindset que tengas, los pensamientos alineados que tengas, ¿sí? Simplemente entiende esto. Muchas personas tienen que ver para creer y no creen sin ver. No siembran primero esas raíces que deberían sembrar, esos pilares, esas bases que van donde vas a construir tu castillo. No siembran, no trabajan en esas bases. ¿Y cuáles son esas bases? Tus pensamientos, tus creencias, tu mindset. Esa es la raíz de todo, para que después sí comiences a edificar tu casa. Pero muchas de las personas ponen la atención en el lado equivocado, ponen la atención en los pensamientos equivocados. Y hay algo muy interesante, y es algo que no es real de momento. Tú tienes que poner tu atención en lo que no es real de momento. ¿Cómo así, Santiago? Sí, tienes que comenzar a pensar como esa persona que quieres llegar a ser. Tienes que comenzar a sentirte como esa persona que quieres llegar a ser. Tienes que hablar como esa persona que ya quieres llegar a ser. Y tienes que accionar como esa persona que ya quieres ser, que deseas ser. De momento no lo eres, pero tu sentimiento te va a confirmar de que es algo real, que tarde o temprano lo vas a lograr, que tarde o temprano va a llegar. Pero la mayoría de las personas se enfocan en lo que no quieren atraer, en lo que no quieren. Por ejemplo, tú siempre vas a tener dos caminos: vas a caminar en fe o vas a caminar en miedo. ¿Vas a caminar en amor o vas a caminar en miedo? Tú decides cómo caminar. Simplemente, si tú hoy estás decidiendo tener pensamientos de escasez, pues vas a traer más escasez. Si hoy tú tienes deudas y solo piensas en cómo pagarlas, en los contactos que tienen, en que no vas a lograr, en que no tienes la edad correcta, en que no tienes el mindset correcto, pues vos, bro, vas a traer eso. No vas a poder pagar tus deudas porque estás teniendo el pensamiento, el proceso mental equivocado. Ahora, cuando tú entiendes que tu cerebro es un transmisor, es el que va a transmitir una frecuencia debido a los pensamientos que tienes, porque si hoy tú estás pensando en miedo, duda, ¿tú qué crees? Tu cerebro que está transmitiendo miedo, duda, por lo tanto vas a traer miedo o duda. Pero si tú
en tus pensamientos solo hay alegría, paz, amor, tu cerebro va a estar transmitiendo en alegría, paz, amor. Por lo consiguiente vas a traer alegría, paz y amor. Pongo un ejemplo muy sencillo y es, si una mujer tuvo un hombre que la hizo sentir insegura y ella está dele, que no quiere un hombre que la haga sentir insegura, y piense en esos hombres que no quiere un hombre que la haga sentir insegura, ¿qué va a pasar? Va a traer a un hombre que la haga sentir insegura, porque tiene sus pensamientos en la balanza equivocada, en el lado equivocado. Por ejemplo, una persona que quiere pagar sus deudas, pero está pensando en sus contactos, en que el dinero no le va a alcanzar, en que no tiene la edad correcta, pues nunca va a pagar esas deudas porque sus pensamientos están en el lado equivocado. Ahora, es muy importante que tú comiences a tener los pensamientos alineados, que seas una persona coherente, alineada, que si tú quieres prosperidad, que tienes que tener una vida de paz, amor, en alegría, debes tener pensamientos en esa misma frecuencia, que estés atrayendo eso. Tienes que entender, tienes que observar tus pensamientos. Va a ser muy difícil al principio, pero la forma más fácil es que comiences a monitorear tus sentimientos. Si tú tienes sentimientos malos, tus pensamientos son los equivocados, pero si tus sentimientos son buenos, simplemente estás poniendo los pensamientos correctos. Una forma muy sencilla es que monitorees 24/7 tus sentimientos. Esa va a ser la confirmación de que estás teniendo pensamientos correctos, alineados, que tarde o temprano van a desembocar en algo positivo. Si son positivos, obviamente, si esos pensamientos son positivos, pero si esos pensamientos son negativos, tarde o temprano vas a desembocar en algo negativo. ¿Listo? Muchas personas están enfocadas en Santiago, el método, la estrategia, y están sacando a Dios de la ecuación. Están dejando porque los negocios son del mundo. Los negocios son del mundo y muchas personas solo están enfocadas en el mundo y están sacando a Dios de la ecuación. Están haciendo todo mal, cuando deberían estar poniendo a Dios primero, enfocados en sus pensamientos. Dice Napoleon Hill que si tú dedicas 14 segundos en pensar en algo, es como trabajar más de 2000 horas. Si utilizas 14 segundos en pensar en algo, es como si estuvieras trabajando 2000 horas. Ahora, si trabajas en pensar en algo durante 28 segundos, es como si estuvieras trabajando 10,000 horas. O sea que eso se multiplica, hay un interés compuesto en tus pensamientos. Dice Napoleon Hill que nos convertimos en lo que pensamos y atraemos lo que sentimos. Por eso es importante que comiences a monitorear tus pensamientos. Y la forma correcta es con el sentimiento que estás teniendo, con esa frecuencia que tu cerebro está emitiendo, con ese sentimiento. ¿Es el adecuado o no? Y dejas de pensar en el método, porque te enfocas en esas cosas positivas, no en lo negativo. Te enfocas en lo positivo, en lo que realmente quieres atraer. Y el cómo viene a ti. El cómo se atrae, porque hay miles de formas de cómo hacer el dinero en el mundo. Pero si no eres una persona congruente, lo que piensas, dices, sientes y haces, nunca vas a atraer el método correcto, el vehículo correcto para hacer dinero, para tener una vida de tus sueños, para tener esa vida de tus sueños. No vas a traer ese método porque estás enfocado en el mundo, en el método,
en el vehículo y estás sacando a Dios de la ecuación. Cuando te enfocas en Dios, en atraer, en pensar en eso, porque por eso dice que el trabajo más difícil es pensar las personas que tienen éxito es porque piensan de una manera diferente. ¿Sí? La ciencia de hacerse rico dice que las personas hacen las cosas de cierta manera y esa manera es pensar de cierta manera, hablar de cierta manera, sentirse de cierta manera y accionar de cierta manera. Los que hacen las cosas de cierta manera son los que tienen éxito en la vida. Ahora, esto es muy importante. El método lo va a poner Dios en el camino, pero primero tienes que alinearte. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante, es un versículo de la Biblia que dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Si tú no sabes o no tienes claro cuál es tu objetivo, ese deseo claro y definido, pero tienes que ir al video 1, donde te explico cómo crear ese deseo. Cómo ese deseo que te mueva, que te espabile a poner el trabajo. Y ese deseo dice que va a ir acompañado de poder. Y todo eso te lo va a dar Dios. Dios pone tus metas, sueños en tu mente. No los creas tú, los pone Dios ahí para que vivas realmente la experiencia completa. Ahora, el poder, para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que tú estés viviendo con pensamientos de alegría, amor, paz, iluminación. Que estés en esa frecuencia correcta y que no vayas hacia la oscuridad, sino que camines hacia la luz. Eso es lo que agrada a Dios. Que tú actúes pensamientos de alegría, palabras de amor, sentimientos de alegría, paz, amor, acciones desde la paz, alegría y amor. Por lo siguiente vas a traer paz, alegría y amor. Esa es la fórmula correcta. Ahora, si tú entiendes que tú tienes un subconsciente y estás trabajando indirectamente con tu consciente, que es la parte que rechaza y acepta, tú puedes aceptar y rechazar esos pensamientos que llegan a tu cabeza. Simplemente tienes que monitorear tus sentimientos. Cuando entiendes esto, estás influenciando a tu subconsciente con tus pensamientos que estás decidiendo tomar hoy, que eres consciente hoy de cómo funciona. Otra cosa que influye en tu subconsciente es la inteligencia infinita. ¿Qué es la inteligencia infinita? Las mentes de todo el mundo, donde está la información de todo, donde tú puedes acceder. Cuando tú accedes, ¿por dónde accedes? Por tu subconsciente accedes a la inteligencia infinita, a Dios. Y aterrizas esas ideas, esos pensamientos, y simplemente todo va a conducirte como un impulso de pensamiento. Va a llegar como un impulso de pensamiento. Ajá. Ahí viene el ajá. Oh, wow. Como, ¡pum!, se te enciende el foco. Llega esa idea, llega ese negocio. O sea, tienes la idea de ese negocio. Tienes esa idea, te iluminas, pero simplemente porque estás alineado y puedes aterrizar esa información, bajarla. Y cuando la bajas, bro, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero tienes que eliminar toda duda, todo apego al resultado. Tienes que tener un deseo ardiente tan claro y tener tanta confianza que ya sabes que va a ser, que va a llegar ese resultado, porque has trabajado tanto en ello que ya no tienes duda, ya no tienes ni miedo. Simplemente es cuestión de tiempo de que se logre. Así que si tú quieres que te ayude a cambiar tus creencias, tus pensamientos, bro,
escríbeme. Tengo mi sala básica que son $50 al mes, donde trabajamos tu mindset. Tengo mi sala ya más talk, donde trabajo con las personas uno a uno. Les enseño a aprender una habilidad, que es el trading, para que puedan multiplicar sus ganancias, hacer más, pero desde la intención correcta, desde la metodología correcta, que es poner a Dios en la ecuación y no perseguir las cosas del mundo, no amar al mundo, sino amar a Dios. Así que, maquinitas, dejen su comentario, suscríbanse si no se han suscrito y déjenme saber ahí cuál es ese deseo ardiente que hoy tienen. Let's go, vamos a darle, people.